Bueno, el día de ayer habíamos iniciado la sesión hablando de uno de los sistemas que les decía yo que tiene una gran importancia. Pues todos son importantes, obviamente, ¿no? Este sistema, que es el sistema nervioso. No, un momentico, qué pena. Perdón, qué pena. Bueno, entonces les decía que es uno de los sistemas más importantes porque con ellos realizamos un sinnúmero de funciones y estamos básicamente al tanto de todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque nos permite estar alerta, ¿sí? Nos permite estar siempre, como se dice, en la jugada. Y atentos a todas las posibles los posibles cambios y atentos a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque son estímulos que nos van a generar un tipo de reacción, ¿no? Yo les decía ayer, por ejemplo, si alguien buenos días, si alguien se acerca a una superficie que esté caliente, pues obviamente uno se retira. A un sonido, entonces uno reacciona para saber dónde es. Eh, a una luz, entonces uno trata como de apagar los ojitos, ¿sí? Bueno, así cosas se me viene a la mente, por ejemplo, cuando se ve un carro sin frenos, a una caída, que uno pone las manos, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas precisamente son las que se logra a través del sistema nervioso, ¿sí? Es un sistema que nos permite estar atentos a este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, estábamos hablando ayer de, de la transmisión, o sea que básicamente lo que hacía el sistema nervioso era transmitir información, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente nuestro cuerpo reaccione. Entonces, esta información son los estímulos y la reacción es la manera como nuestro cuerpo responde, ¿sí? A dichos estímulos. Por eso generalmente vamos a encontrar que la temática se relaciona con que con estímulos y respuestas. Y eso es lo que vamos a ver eh, en el ciclo que les comentaba yo de exposiciones que ustedes van a llevar a cabo, si Dios permite, a partir de la próxima semana. Entonces, como les decía, estos estímulos, esta información se, se pasa de qué? De neurona a neurona, ¿sí? Entonces, yo les decía que va en una sola dirección, es unidireccional, ¿sí? Y también les estaba hablando un poco acerca de la forma que tienen usualmente las neuronas, ¿sí? O cómo se componen. Estas se componen pues de un cuerpo principal en el cual se ubican el núcleo de la célula, porque la neurona es una célula, tiene a su alrededor una serie podría decirse, de elongaciones o mm, bueno, yo me la imagino como unos pelitos, unos bracitos muy pequeños que se llaman dendritas, ¿sí? Que son las que reciben el impulso que va a ser transmitido a través del axón, que es ya la parte o la elongación de la neurona que se encarga de direccionar el impulso hacia la otra neurona, siempre en una dirección, nunca se regresa. Sí, entonces,
¿Cuáles son las fibras nerviosas? Precisamente los axones y las dendritas. ¿Por qué? Porque los axones, como ya les digo, son los que se encargan de mm, pasar la información, ¿sí? Y las dendritas de captar dicha información. Entonces, yo no sé si con ustedes hablábamos que estas fibras nerviosas se organizaban como en un conjunto de espaguetis, les decía yo. Y ahí en la guía también creo que nos habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque son, em, o sea, están inclusive como tejidas, entrelazadas, ¿sí? Y todas estas fibras nerviosas las conocemos como los nervios, ¿sí? Los nervios son, ustedes ya saben, y creo que también lo hablábamos en la clase de ayer y en el video, nos decía que son los encargados de mm, recepcionar, ¿sí? O sea, a través de los nervios viaja, como se dice, la información, o es por ellos o gracias a ellos que nosotros sentimos el estímulo. Pues estas células nerviosas o estos nervios, ¿no? Contienen células nerviosas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las gliales, ¿no? Que dan soporte al, al cuerpo, ¿no? Proveen, por ejemplo, la nutrición, la limpieza, el aislamiento a las neuronas para que éstas puedan transmitir correctamente la información, ¿no? Pero podemos decir que no transmiten los impulsos, sino más bien son encargadas, como ya les digo yo, del soporte de las neuronas. Las células de Schwann son una capa, ¿sí? Que tiene una sustancia denominada mielina, ¿sí? Que ayuda a la transmisión, o sea, que agiliza la transmisión de la información. Entonces, ya tenemos células de soporte, ¿sí? Células que transmiten la información de manera más rápida y pues propiamente las neuronas, que son las que ya contienen toda la información y la transmiten de una a otra, ¿sí? Hay tres tipos de neuronas y que pueden clasificarse de acuerdo a qué, de acuerdo a la función que éstas cumplen en el cuerpo. ¿No? Forman de alguna manera cadenas que son unas cadenas de nervios, ¿no? Que llevan los impulsos hacia todo el sistema, es decir, en todo el cuerpo. Dependiendo de su ubicación, pues lo llevan al cerebro y el cerebro reacciona para que la parte del cuerpo que captó ese impulso entonces reaccione. Podemos decir que las neuronas, sí, son sensoriales, es decir, que nos ayudan a sentir, a recoger o a captar los estímulos que pueden estar dentro o fuera de nuestro cuerpo. O sea, pueden ser externos, como ya les decía yo, la luz, un ruido, no sé, un golpe, un sonido, un olor, ¿sí? Pero también pueden ser internos, por ejemplo, los movimientos del corazón o pueden ser también los movimientos de los intestinos, por ejemplo, ¿sí? Y convertirlos precisamente esos estímulos en impulsos nerviosos, los cuales viajan, ¿sí? Hasta llegar a la parte que se ubica entre las neuronas que se llamará, perdón, la interneurona y que se direcciona hacia el cerebro o la médula espinal según corresponda. El cerebro interpreta los impulsos que nos trae la interneurona o que le llegan a la interneurona y entonces responde a estos impulsos. Entonces el cerebro es quien procesa esa información que nos está llegando de los nervios, de lo que captan los nervios, llega esa información al cerebro, el cerebro la procesa y entonces nos dictamina
cuál es la acción que nosotros debemos llevar frente o debemos realizar frente a ese estímulo precisamente. Bueno, en la guía nosotros podíamos o podemos encontrar, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la guía, de lo que habla la guía, cómo es el tránsito del impulso nervioso, ¿sí? ¿Cómo transita? Pues generalmente lo que nosotros podemos establecer o lo que se ha podido establecer es que nosotros captamos precisamente el estímulo, ¿sí? Este es, produce un cambio químico, ¿ya? Que causa un impulso que es eléctrico y entonces este se transmite a gran velocidad, ¿sí? Y llega como de la dendrita, llega al cuerpo del axón, ¿sí? Al cuerpo celular y luego al axón. O sea, la dendrita es la que recepciona, ¿sí? Los pelitos son los que recepcionan, por decirlo para que me entiendan, hacia el cuerpo de la neurona y el cuerpo sigue esa información o la lleva la información hacia la parte elongada de la neurona que sería el axón, volviendo a conectarse con otras dendritas y entonces pasando precisamente nuevamente la información de neurona a neurona. Hay unos espacios que quedan o que se dan entre las neuronas y estos espacios se llaman sinapsis. ¿Sí? Entonces, en esos espacios es donde nosotros podemos encontrar de alguna manera la unión, ¿sí? O la relación la proximidad entre las neuronas. Vamos a ver también que la punta de los axones, ¿no? Secretan o producen una serie de sustancias que se denominan neurotransmisores, ¿no? Estos neurotransmisores se encargan, ¿no? de hacer un puente químico. ¿Para qué? Para que pueda pasar el impulso, ¿sí? Entonces, estos neurotransmisores se unen, ¿sí? Con los receptores que están alojados en la membrana de la célula, de las neuronas, que reciben el mensaje. Y entonces estos ayudan, los neurotransmisores, a pasar los mensajes o los impulsos de una célula hacia la otra célula, es decir, de una neurona hacia la otra neurona. Nosotros en la guía podíamos mirar, ¿sí? Cuál es, a través de un dibujito, cómo se pasa a través o sea, a través de los neurotransmisores, el impulso de una neurona a otra neurona. Vamos a hablar adicionalmente sobre la estructura que tiene nuestro sistema nervioso. En la guía nosotros encontrábamos que hacen una similitud del sistema nervioso con una CPU, ¿sí? La CPU ustedes saben que es como el comandante, no sé, la parte principal de nuestros computadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tienen como el cerebro. El cerebro del computador estaría en la CPU. Y nosotros también tenemos un ¿qué les digo yo? Un comandante, ¿sí? En nuestro sistema nervioso, que es el cerebro. Pero entonces nuestro sistema nervioso está constituido por unas partes que no son menos importantes, ¿sí? Estas partes se dividen en tres, que son el encéfalo, yo ya les había dicho ayer, la médula espinal, ¿no? Y la parte de los nervios. Entonces, en el cerebro, o el sistema nervioso, bueno, nosotros encontramos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. De eso ya vamos a hablar quizás en la siguiente guía. Hoy vamos a tratar así como un poquito sobre el sistema nervioso central. Resulta que el sistema nervioso central tiene dos partes principales, ¿sí?
El encéfalo, que está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el bulbo, y la médula espinal, que contiene los nervios, ¿sí? Que contiene toda la parte gruesa de los nervios, es decir, la columna, ¿sí? Ya el sistema nervioso periférico, en él se encuentra toda la parte del sistema nervioso eh, a través, por ejemplo, de la piel, todo lo que puede captar los, los, los estímulos principalmente o inicialmente. Entonces, asimilándolo o asemejándolo, comparándolo con una CPU, ¿no? Aquí entonces encontramos como el control del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque como está en el sistema nervioso central del cerebro y nosotros sabemos que el cerebro es el que da las órdenes, ¿sí? Entonces podríamos decir que dentro del sistema nervioso central está como el comando que nos determina qué o cuál acción tenemos que realizar, ¿sí? Dependiendo de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor o internamente en nuestro cuerpo. Entonces, viendo ya esta composición o esta característica, ¿sí? Del sistema nervioso central, podemos entrar a hablar un poco más acerca de sus partes o de sus divisiones, que sería el cerebro, el encéfalo, perdón, y la médula espinal, ¿sí? ¿Ustedes alcanzaron a ver la guía? ¿Le pegaron una revisadita a la guía o todavía no la han mirado? Sobre todo los argentinos. Tenemos que empezar a revisar la guía porque ya en la segunda horita de nuestra clase ya empezamos creo yo, a desarrollar la misma, ¿no? Entonces tenemos que ver porque allí podemos encontrar algunas consideraciones sobre lo que estamos hablando. Ahorita vamos a, como les digo, a abordar el sistema nervioso central y a partir de la próxima clase hacemos eh, la referencia del sistema nervioso periférico y, como les decía también, vamos a hacer ya la repartición de la temática para las exposiciones, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Entonces, volviendo al sistema nervioso central y determinando ahí que una de las partes principales que lo conforma es el encéfalo, entonces tendríamos que hablar sobre las características del encéfalo. Recuerden que en el encéfalo, ¿qué queda? ¿O qué podemos encontrar? El cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿cierto? Entonces, podríamos señalar inicialmente que el encéfalo contiene eh, una cantidad de neuronas que pues es impresionante, alrededor de o más de 100.000 millones de neuronas. Eh, pero esto no quiere decir, por ejemplo, cuando dicen que no estudie tanto para que no quemen neuronas o cuando se les dice a los borrachitos que está quemando neuronas, que no lo hagan. De hecho, pues sí, las neuronas tienen un tiempo o una vida útil, ¿no? Y cuando estas eh, son utilizadas o mal utilizadas, pues obviamente ya no van a servir. Entonces, sí es bueno como les digo, no sé, utilizar de alguna manera bien, ¿sí? O sea, todas las características y todo, por eso tenemos que alimentarnos bien, hacer ejercicio, como para poder alimentar, por decirlo de alguna manera, o nutrir, ¿sí? Nuestro sistema nervioso y con el cerebro, por ejemplo. Entonces, estas neuronas, ¿no? Que son, como les digo, más de 100.000 neuronas, ¿no? Tienen capacidad de recibir mensajes de alrededor, por ejemplo, de 10.000 neuronas, ¿sí? Todas están en las interneuronas, ¿sí? Entonces decíamos que las interneuronas son estos espacios que quedan entre las neuronas. Estas interneuronas son las que reciben alrededor
de 10.000 mensajes de las neuronas, de las neuronas propiamente, ¿sí? Y se encargan de enviar dichos mensajes también a otras 1.000. O sea, mejor dicho, los números son aquí gigantescos, porque la información que nosotros receptamos o recibimos, ¿sí? Es muchísima y la tenemos que procesar en segundos o en milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, podemos decir que el encéfalo está dividido o se compone por tres regiones, que son el cerebro, el cerebelo y ya les había dicho el bulbo raquídeo, ¿sí? Y entonces está protegido por unas capas de tejido que se llaman las meninges. Si ustedes escuchan o han visto de pronto, em, cuando somos pequeñitos o incluso cuando ya somos adultos, no nos podemos dejar dar una infección cuya fiebre se prolongue por mucho tiempo porque afecta precisamente las meninges, ¿sí? Entonces, cuando se afectan las meninges debido a una infección, ¿sí? Entonces estas van a producir que se dañe aquí, precisamente esa área del sistema nervioso y con ella la consecuencia pues sería desastrosa, parálisis cerebral, parálisis motora, eh, retraso, muerte incluso, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante porque son las capas protectoras o son las que revisten precisamente el cerebro, ¿sí? Por eso es tan importante eh, mm, tener como cuidado justamente cuando tenemos un proceso infeccioso que produzca una fiebre tan alta y durante tanto tiempo, ¿no? Estas tres capas de tejido pues son muy importantes por ese aspecto. Bueno, el cerebro o la región más grande del encéfalo sería nuestro cerebro, ¿no? Ustedes saben que el cerebro es quien procesa todos los impulsos, es decir, que nos ayuda a analizar cuál es la respuesta que tenemos que dar precisamente frente a esos impulsos. Entonces, ¿quiénes son los encargados de captar esos impulsos? Pues generalmente son nuestros órganos de los sentidos, ¿cierto? Los ojos, la nariz, los olores, ¿no? La boca, los sabores, el tacto, ¿sí? El oído, ¿qué me faltó? Ya están todos, ¿cierto? Y entonces el cerebro nos ayuda a procesar. Cuando ya miremos los órganos de los sentidos, vamos a saber, por ejemplo, en la boca las áreas de la lengua que son encargadas de captar el sabor salado o el sabor dulce o el picante o el ácido, porque fíjense ustedes y hoy hagan la prueba cuando coman algo, que por ejemplo, si usted prueba algo con la punta de la lengua, no va a saberle igual a como le sabe o no va a poder captar el sabor de la misma manera como si lo captara con las laterales o con el fondo de la lengua. Cada parte, por ejemplo, de la lengua está determinada para captar un tipo de sabor. Em, y eso, entonces, a través de los órganos de los sentidos es el mecanismo por medio del cual nosotros recibimos precisamente estos estímulos y entonces lo direccionamos hacia el cerebro para que éste eh, analice, aprenda, pueda responder frente a esos estímulos, o sea, tome la determinación que sea necesaria para reaccionar. Nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno tiene funciones diferentes. Cada uno puede dar lugar a órdenes o a dar órdenes de diferente manera. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo funcione pues, y se complemente. El izquierdo complementa al derecho y el derecho complementa al izquierdo. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Nosotros podemos encontrar la lógica, la matemática, el procesamiento lineal, el lenguaje, las secuencias, ¿sí? Y el análisis. O sea, este es como el hemisferio más serio, por decirlo de alguna manera.
¿sí? Entonces, este hemisferio siempre mm, podemos decir que es el que controla los impulsos, ¿no? Que salen hacia los músculos del lado derecho. Miren qué tan raro, ¿no? O sea, el hemisferio izquierdo es el que determina lo que hace nuestro lado derecho. Y al contrario pasa con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que le da la orden a todo nuestra parte izquierda. Y el hemisferio derecho se encarga de qué? Del ritmo, de captar la música, de ser creativos a través de la imaginación, ¿no? De mirar los colores, de mirar dimensiones. Entonces, por eso les digo que es un complemento, mientras el izquierdo es como lo serio, como tira, puede decir, al aprendizaje de alguna manera, como académico, podríamos decirle, mire que el hemisferio derecho es el que genera nuestro aprendizaje, pero de una manera más, ¿qué les digo yo? Podría decir, no sé, se me ocurre divertida. ¿Por qué? Porque allí es, o a través de él es cuando captamos la música, ya les decía yo, la creatividad, desarrollamos nuestra imaginación, o sea, son un complemento los dos. Esa sería la que es las regiones del cerebro, o sea, que están divididos en dos, ¿no? La segunda región, ¿no? Ya les decía yo que está encargada del control, ¿no? La coordinación de los movimientos, ¿no? Y del equilibrio. Eh, pues esta integra toda la información que proviene de los sentidos y en el cerebelo, ¿no? El cerebelo podríamos decir que nos ayuda a generar acciones como, por ejemplo, caminar, bailar, ¿sí? Dibujar, ¿sí? Entonces, mire que se va complementando. O sea, todo esto va siendo un conjunto de actividades que al final de cuentas redunda en precisamente todo lo que nosotros hacemos cotidianamente, porque qué día nosotros no captamos, qué día nosotros no escribimos, qué día nosotros no caminamos, todos los días. Entonces, miren que este sistema es el que brinda o da la pauta, al igual que pues los demás también para nuestras acciones cotidianas, ¿sí? Bueno, podríamos hablar, ¿sí? Del bulbo raquídeo, ¿no? Que es la tercera región. Y entonces, esta región es la tercera región del encéfalo y se localiza entre el cerebelo y la médula espinal. ¿Qué pasa? Como se ubica en el medio, ¿no? Se encarga de las acciones involuntarias del cuerpo, o sea, las automáticas, las que pues nosotros no, por ejemplo, yo sí, bueno, me agacho y recojo algo que se me cae, ¿cierto? Esas acciones son voluntarias. Las involuntarias son las que realiza el cuerpo eh, sin de alguna manera pedir permiso, ¿sí? Aquí podemos clasificar, por ejemplo, los movimientos del corazón. Esos son movimientos involuntarios, son movimientos automáticos que realiza nuestro cuerpo, ¿sí? Ese es como el más importante. Otro, o pues no menos importante, es la respiración, por ejemplo. Nosotros a través de la respiración, o sea, nosotros no estamos diciendo inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. No, nuestro cuerpo se encarga solito de hacer este proceso. Y entonces esa es una acción automática que hace ya nuestro cuerpo, ¿sí? Mm, Entonces de ese tipo de acciones está encargado precisamente la tercera parte eh, de, nuestra, de nuestro encéfalo, ¿sí? Y es precisamente la acción o la generación de acciones involuntarias. La médula espinal, ahora sí hablemos de la médula espinal, ¿no?
En la guía nosotros mencionamos que es un equivalente a los cables que salen del computador. Entonces, la CPU es, ya les decía que como el cerebro, ¿cierto? El control. La médula espinal, pues ustedes saben que pues, anteriormente en los computadores de mesa, por ejemplo, no teníamos, no teníamos la facilidad que tenemos ahora, que los cables pues ya están incluidos aquí en el computador. Antes los cables tenían que direccionarse hacia la torre, hacia la CPU y de esta al monitor y al mouse, etcétera. La médula espinal equivale precisamente a esos cables. ¿Por qué? Porque eso es la encargada también de generar o de llevar y de transmitir, de llevar y traer los impulsos entre el encéfalo y todos los órganos. Ese es como un resumen cortico de lo que está mencionado en la guía. Me faltó un pedacito. Creo, no sé si alcance a decirlo, porque ya a partir pues de este momento yo los dejo para que ustedes empiecen a desarrollar su guía de trabajo. ¿Por qué? Porque, como les digo, para la próxima clase ya quiero tener como la certeza de que ustedes ya tienen claro el tema para poder repartir todo lo que hace referencia a estímulos, a reacciones en seres vivos y también la parte de ya órganos de los sentidos. Entonces vamos a hacer, como tenemos varios temas, son varios temas, son